Buenas tardes, chicos. Vamos a empezar con química práctica y también un poquito de química general para estos ejercicios de retroalimentación. En química práctica, vamos a comenzar por ese lado. Les voy a pedir algo referente a la destilación, que es uno de los tantos métodos de separación que hemos visto a lo largo del año. Incluso en un video anterior les había mostrado yo un equipo de destilación similar a esto que está acá, en donde yo les voy a pedir que ustedes me hagan un pequeño dibujo. No hace falta que sea un dibujo artístico, pero simplemente que lo suficiente para detallar las partes de un equipo de destilación como algo que está acá. De hecho, les voy a estar haciendo llegar una hoja así, en donde prácticamente acá tenemos un balón de destilación, que es este recipiente que está acá, donde se encuentra la mezcla que queremos separar a través de este procedimiento. Esto es una tela de amianto. Cuando yo utilicé en el laboratorio, no utilicé la tela de amianto. Acá se puede colocar un trípode. La vez pasada en el laboratorio yo había utilizado un calentador eléctrico que se llamaba manta eléctrica, y con esa fuente de calor había procedido yo a hacer la destilación. Acá se puede colocar un mechero Bunsen o cualquier otra fuente de calor para hacer hervir esa solución. Los vapores pasan acá, pasan por este otro conducto que se llama condensador. Este equipo se llama condensador. Cuando tiene una forma simple como esta, se llama refrigerante de Liebig. Así se escribe, refrigerante de Liebig. Pero el que yo usé la vez pasada no era sino que el de acá tenía una forma de lóbulo, parecía chorizos. Lo de adentro, ya cuando es así, ya no se llama de esta manera, se dice simplemente condensador. Hay algunos que tienen serpentines adentro, que son todavía más eficaces esos, pero básicamente un equipo de destilación requiere un balón de destilación, un condensador donde se va a volver a la fase líquida el vapor que a través del calor se genera acá, y de esta manera el líquido se enfría, porque por este lado, acá son dos tubos concéntricos, un tubo interior y un tubo externo, que están sellados por este lado, por estas puntas, y por este extremo entra agua fría y por el otro sale agua que refrigeró este vapor y permitió su condensación. Y acá se puede utilizar cualquier recipiente, en este caso un vaso, puede ser un frasco del Meyer o cualquier otro recipiente para recoger ahí el destilado. Entonces, básicamente, un equipo de destilación consta de estas partes. Entonces, esto es lo que yo le voy a estar pidiendo. Hay una salvedad. A través de la destilación podemos separar una solución que se encuentra, una solución de un sólido que se encuentra disuelto en un líquido. El sólido, como no es volátil, se va a quedar en el recipiente, y si el líquido es agua, pues el agua va a salir. Por el calor se va a evaporar, se va a condensar, y de esta manera a la larga se va a quedar acá el sólido. Si está disuelto un gas, no va a ser posible hacer una separación a través de este tipo de destilación, porque el gas se va con más facilidad por el calor, va a pasar a la fase vapor, y acá en el condensador se va a volver a juntar con el líquido que se está separando. Entonces no va a ser posible separar si el soluto es un gas, solamente si es un sólido. Entonces, de esa manera podemos ejecutar una separación a través de una destilación. Ahora vamos a empezar con química general, un breve repaso. También les voy a hacer llegar una hoja donde están los indicadores o las capacidades que ustedes tienen que repasar un poquito. Básicamente son analiza estructura y configuración electrónica de los átomos, opera situaciones específicas que involucran a átomos, mol, molécula, peso atómico, peso molecular, y analiza diferentes tipos de enlaces. Esas tres capacidades son las que van a preparar para esta evaluación. Van a tener que conocer, repasar definiciones como números cuánticos, donde hemos visto lo que significaba el número cuántico principal. Ese
número representaba el nivel energético del átomo. Acuérdense que los átomos tenían 7 niveles de energía, 1 al 7, o según las letras K, L, M, N, O, P, Q. El número cuántico secundario indicaba la forma del orbital, y el número cuántico magnético era la orientación del orbital en el espacio, y el número cuántico spin hacía referencia al sentido de giro del electrón que podía hacer, en sentido horario o en sentido antihorario. También habíamos visto esto que ustedes ya conocen de ciencia del básico, donde A representaba el número másico, Z es el número de protones y N el número de electrones. El número de protones también se denomina número atómico, que es lo que justamente caracteriza a los átomos. También hemos visto expresiones como el peso atómico, y la forma de expresión. Yo les había indicado que en la tabla periódica, en el lugar donde se indica el peso atómico, no se muestra la unidad en la que se mide. Dice, ahí está un número. ¿Y por qué no tenía unidad? Porque se podía representar eso en términos de UMA, unidad de masa atómica, que era la masa de un solo átomo, y en términos de moles, cuando el número de átomos, la diferencia entre una cosa y otra es que, por ejemplo, en el caso del sodio, dice el peso atómico del sodio, en la tabla periódica ustedes van a encontrar que es 23, 22,9 y algo, 23, lo redondeamos así. Pero no dice gramos acá. ¿Por qué? Porque pues, cuando estamos trabajando a escala atómica, a nivel de átomos, entonces esto sería 23 unidades de masa atómica, 23 UMA. Pero cuando estamos utilizando balanza para pesar un mol de sodio, pues un mol de sodio pesan 23 gramos. ¿Y cuál era la diferencia entre 23 UMA y 23 gramos? Una diferencia muy significativa. Acá hay un solo átomo de sodio y acá hay esta enorme cantidad de átomos de sodio ahí en 23 gramos. ¿Cuál es la diferencia entonces? Pues de 6,023 por 10 a la 23 unidades de átomos. O sea, este es el famoso número de Avogadro. Entonces, en 23 gramos hay esta cantidad de átomos de sodio, en tanto que en 23 UMA hay solamente un átomo de sodio. Entonces, ese tipo de cosas, esa diferencia ustedes tienen que tenerlas bien en claro. Por eso les estoy insistiendo para que hagan un repaso sobre eso. Luego vamos a hacer algunos ejemplos sencillos donde, como les había indicado en uno de las capacidades, trabajar con mol átomo, mol molécula, peso molecular, etc. Y les preparé un problemita tipo acá. Dice, en 50 gramos de carbonato de potasio, calcular el número de moles de la sal, el número de moléculas, el número de átomos de carbono, el número de átomos de potasio y el número de átomos de oxígeno. Este tipo de cosas, este tipo de ejercicios ustedes hemos hecho al comienzo, y bueno, y este tipo de cosas les voy a preguntar ahora en esta evaluación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero ahí? Y hay que hallar el peso, tenemos que hallar el peso molecular del carbonato de potasio. Bueno, esto ustedes ya lo saben hacer. Con la tabla periódica ustedes buscan el peso atómico de cada uno de estos elementos y ya está. Esto da 138. Gramos por mol. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a responder la primera pregunta. Número de moles de sal.
Y lo podemos sacar de acá. Lo pueden hacer por regla de 3, como quieran. A mí no me gusta la regla de 3, pero si quieren ustedes aplicarlo, pueden hacerlo. 138 gramos es un mol. Y 50 gramos, ¿cuántos moles son? Bueno, pues, ¿queremos número de moles? Acá yo tengo 50 gramos. Entonces esto da 0,36 moles de sal. Ya tengo la primera pregunta. Ahora el número de moléculas. Como tengo el peso molecular y tengo una masa acá, entonces me puedo valer de eso para hacer este cálculo. Solo que en lugar de un mol, ¿cuántos átomos hay en un mol? Pues es el número de Avogadro que recién lo borré de ahí. Entonces en lugar de poner un mol acá, yo pongo 6,023 por 10 a la 23, en este caso moléculas, de la sal hay en 138 gramos de esa sal. Y como yo tengo 50 gramos, entonces esto se va. Me da este número, 2,18 por 10 a la 23. Ok, ya tengo esto también. Moléculas. Bueno, para hacer lo otro hay que usar un poco la imaginación. Acá yo tengo, esta es la sal. Por cada molécula de sal hay uno de carbono, porque vamos a determinar ahora el número de átomos de carbono. Entonces, centro metancero en el carbono. Por cada molécula tengo un átomo de carbono. Y como tengo esta cantidad de moléculas, entonces es obvio de que la cantidad de átomos de carbono va a ser la misma que la cantidad de moléculas que tengo, porque por cada molécula hay uno de carbono. Por lo tanto, acá ya está respondida la siguiente pregunta, la tercera. Y son átomos. Átomos de carbono. Para determinar el número de potasio hago el mismo cálculo. ¿Qué me dice la fórmula? De que por cada molécula hay 2 de potasio. Y si tengo esta cantidad de moléculas, es evidente que el doble de esto voy a tener de potasio, porque por cada molécula hay 2 átomos de potasio. Entonces, pues es 2,18 por 2. 2,18 por 10 a la menos 3. Esto por 2. Y me da 4,36 por 10 a la 23 átomos de potasio. Así está este y así estaba el otro. Y el último, número de átomos de oxígeno. Y hagamos la misma cosa. Si tenemos esta cantidad de moléculas, 2,18 por 10 a la 23, y por cada molécula hay 3 de oxígeno, entonces es evidente que la cantidad de oxígeno va a ser 2,18 por 10 a la 23 y esto multiplicado por 3. Y esto da 6,54 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Bueno, así de sencillo es. Ejercicios como eso les estoy pasando ahí en el ejercitario, que es para repasar esto. Y de hecho, pueden buscar en internet y mirar los ejercicios que hicimos la vez pasada cuando estábamos viendo esta unidad. Tienen muchos ejercicios de estos y repasar un poquito para la prueba.